Bueno, en la mesa de actualidad hoy analizamos algunos temas con Fernando Onega. Muy buenos días. Hola Mariló, buenos días. Carlos Córdoba. Hola. Marta Álvarez. Hola, buenos días. Salvador Ortega. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy nos acompaña Sergio García, que es psicólogo especialista en clínica. He dicho bien, ¿verdad? Hola, buenos días, correcto. Muchísimas gracias por su visita. Y Juan Luis Galiacho, muy Hola. buenos días. Bueno, vamos a ver, en el tema de asunto hay cosas nuevas que tenemos que contar. Uno, vamos a hablar con el decano para que nos explique de qué forma Rosario Porto tiene que actuar para autodefenderse durante el juicio. La pregunta es, ¿se estará preparando ya Rosario Porto en la cárcel? ¿Estará estudiando el sumario? ¿Estará volviendo a coger los libros de derecho para poder argumentar su propia defensa? Muchas preguntas que le tenemos que hacer para ver a quién puede preguntar y sobre todo cómo le afecta psicológicamente a ella misma pues estar en un juicio en el que es imputada y es defensora. Luego hay unas conversaciones que también analizaremos del día de autos entre Alfonso Basterra y Rosario Porto. Eso me llama mucho la atención, lo del ordenador, Carlos. Sí, es una petición que nos ha llamado mucho Además, la atención. porque es el de ella, no es el de él. Efectivamente, porque el de que ella. desapareció originalmente era el de él. Eso es, pero ahora estamos hablando del ordenador de Rosario. Es una novedad que hemos sabido a raíz de la declaración que hizo Alfonso Basterra ante el juez Vázquez Taín. De esa declaración se deduce que Rosario le pide algo muy concreto, le pide a su pareja, a Alfonso Basterra, entonces todavía el pareja, que le borre varios mensajes del ordenador. Dice que teme que ese ordenador esté saturado, pero pretendía borrar algún mensaje en particular. Eso sospechan fuentes de la investigación. 27 de septiembre de 2013, Alfonso Basterra declara ante el juez José Antonio Vázquez Taín. Lo hace 5 días después del hallazgo del cadáver de la pequeña. Hasta ahora se desconocía el contenido de un interrogatorio que acaba de sacar a la luz el Correo Gallego. En su primera declaración ante el magistrado, Basterra relata lo que pasó en la tarde del 21 de septiembre. Aquel día, Asunta y Rosario comieron en su casa. Comimos revuelto de champiñones. Nunca bebe nada. No suele beber agua en la comida. Yo tampoco. Según la declaración de Alfonso, él y Rosario se dan cuenta de que la niña ha desaparecido en una conversación telefónica que mantienen pasadas las 9 de la noche. Bueno, como está ahí la niña, yo ahora voy. Me cambio de ropa y ya salimos tú y yo a tomar un vino, como habíamos hablado. Oye, date cuenta de que llevamos hablando 5 minutos y la niña no está aquí. ¿Cómo que no está ahí? ¿Cómo que no está ahí? La pareja intenta localizar a la madrina de la niña para comprobar si Asunta está con ella. Luego ambos acuden a la comisaría. Y allí estuvimos en comisaría hasta las 12 por lo menos. Y luego ya nos fuimos para casa. Alfonso también le cuenta al juez lo ocurrido en el mes de julio, cuando un hombre entra en la madrugada en casa de Rosario. Él se entera de estos hechos al día siguiente. Va a desayunar a casa de su ex y ve que ella tiene un golpe en la cara. La niña le relata lo sucedido. Asunta me lo contó. Papá, un hombre me quiso asesinar. Estuvo 2 días muy nerviosa la pobre. Basterra también le cuenta a Taín una de las peticiones que le hizo Rosario tras su detención. Me encargó que como llevaba varios días sin usar el ordenador, tenía miedo que la entrada masiva de correos electrónicos lo pudiese bloquear, nada más. Pero esta no es la única novedad en el caso. Esta misma semana, Rosario Porto y José Antonio Vázquez Taín podrían verse de nuevo las caras. En esta ocasión, en los juzgados y con Rosario ejerciendo de abogada de apoyo de su letrado. Yo, como decía antes, yo creía que la sospecha estaba más o menos dirigida hacia el ordenador de Alfonso Basterra, porque no apareció en la casa y luego apareció. Claro, cuando él mismo contesta de esa forma al juez, que contesta muy confuso, que porque ha borrado los mensajes del ordenador de su mujer, pues a mí me quedan muchas dudas. Claro, el ordenador de Rosario nunca estuvo desaparecido de cara a la investigación, pero sí que se sabía que se había borrado los mensajes de los últimos meses, los correos y también de su teléfono móvil. Que presuntamente esos mensajes estaban relacionados con su presunto amante. Por eso era su deseo o con su presunto amante o en torno a Asunta. Cosa que nos llevaría a pensar, Marta, que no quería ella que se conocieran detalles de su intimidad, pero que no tienen por qué tener esos mensajes ninguna... No tienen por qué, no se sabe. Para matar a su hija. Y yo creo, mi teoría es que esos mensajes ya sí los tiene la policía, la investigación. Claro, pero que eso los cogen, eso Exacto. No hay problema. No han trascendido, pero ya saben qué mensajes fueron borrados por Alfonso. Y yo sigo pensando que Alfonso tardó mucho en entrar en prisión.
También. Porque si no, esto no habría tenido lugar. Pero ¿y por qué te...? Pues porque Rosario, que supo enseguida que a ella la detenían después de la incineración de Asunta, le encargó cosas, como luego se vio en su conversación con Basterra, le encargó cosas a Alfonso que hiciera, puesto que Alfonso seguía en libertad. Como, por ejemplo, borrar esto. Ya, pero vamos a ver, Marta, en Internet, o sea, no se puede borrar nada. O sea, no hay derecho a la memoria. Claro, incluso la memoria... Para lo bueno y para lo malo. Por eso la han rescatado. Las pesquisas, lo que sucede es que cuando algo se borra, algo se subraya. Por lo tanto, van a ir todas las atenciones a por qué sucedió de esta manera. Se puede... Perdón. Fernando. No, decía que efectivamente lo único que consigue un borrado de estos es retrasar un poquito la investigación. Porque claro, hay que buscar en lo borrado, que eso lleva, como decía el otro, lleva su trámite. Claro, pero fíjate tú la confianza, Fernando. O sea, Rosario Porto le dice a su exmarido, hazme el favor de robarme los mensajes de mi amante. De borrarme. ¿De borrarme? Pues... ¿Qué he dicho? Robarme. Ah, de... Joder. No. Sí, lo que pasa es que, claro, eso sí que es entrar en el mundo sentimental de esta pareja. Es decir, ¿hasta qué punto Basterra conoce el grado de relación de ella con su amante, lo que se comunican y tal? ¿Qué tipo de confianza? Fría, ¿eh? Es que todo es tan confuso. Todo está tan en nebulosa, todo es tan contradictorio que a mí, de verdad, cada día que pasa me cuesta más recomponer mi propia tesis sobre esta historia. Porque es que aparecen tales bifurcaciones, tal dispersión de la información, tantos detalles que seguramente son muy importantes, pero que yo, como no estoy metido en el ajo, no alcanzo a entenderlos debidamente, que hasta me da miedo hablar por miedo a confundir a quien me esté escuchando y llevarle unas impresiones seguramente equivocadas. Lo que pasa es que cosa de la que huyo como periodista, o trato de huir en la medida de lo posible. Lo que pasa es que en esos momentos, Rosario Porto, bueno, en esos momentos cuando se detiene una persona, en esos momentos no se piensa absolutamente nada. Yo por la experiencia de otra gente con la que he charlado, y entonces, bueno, pues ella decide que su marido, que es la persona más próxima y que más confianza tiene, le borre los mensajes sin saber... Y que supuestamente son cómplices. Claro, sin saber ni siquiera que luego esos mensajes pueden ser capturados por la policía. O sea, estamos en un momento... Me consta que la Guardia Civil, no de ahora, ¿no?, desde hace ya tiempo, conoce todas las manipulaciones que se han hecho en el ordenador de Rosario. Todo está descifrado y lo que están intentando ahora es ver si se ha llegado a borrar antes de que se manipulara otras cosas en el tiempo. ¿Cómo qué? Pues que hayan hablado, precisamente lo que Fernando estaba hablando, el trato que pudiera haber tenido mediante el ordenador en cuanto a mensajes a su amante en la época en que el amante estaba pues en el sitio que estaba. Yo creo que Alfonso sabe toda la historia del amante de Rosario. En julio lo debieron hablar, que fue cuando empezó a ocurrir todo, y a partir de ese momento es cuando se dice que Alfonso se acerca más a Rosario y vuelve su relación de pareja. Permitidme, vamos a hablar con Evaristo Nogueira, que es el decano del Colegio de Abogados de Santiago, que está con nuestra compañera Natalia García, y una conversación realmente interesante e importante para todos nosotros y para entender, Natalia, cuál va a ser el papel de Rosario Porto en su propio juicio. Pues ella podrá defenderse, bueno, en palabras de su abogado de Aranguren, en realidad es una codefensa. Nosotros hemos hablado esta mañana con él, él nos dice que no le consta que Alfonso Basterra hiciera esas declaraciones ante el juez, todo lo que se ha publicado y que habéis comentado en el vídeo, él dice que a él no le consta. Él dice que tampoco le consta que ella ya pueda actuar el viernes, pero lo cierto es, y ahora nos lo va a confirmar Evaristo Nogueira, que es el decano de abogados del Colegio de Santiago, porque ella pidió volver al colegio el 8 de enero, se hizo de forma automática y por lo tanto ella ya tiene una copia de que sí puede participar el viernes, que es la próxima declaración de 2 testigos, declaran las forenses que levantaron el cadáver, pero su abogado insiste en que a él no le ha llegado la notificación. Bueno, buenos días. Para que me entiendan los televidentes, el Estatuto General de la Abogacía Española prevé la figura de la habilitación. ¿Qué significa eso? Que un licenciado en Derecho puede solicitar al Colegio de Abogados que se le habilite para defenderse en un asunto propio.
Rosario Porto, efectivamente, no es en estos momentos abogada, se ha dado de baja hace aproximadamente 3 años y pico, pero en su condición de licenciada en Derecho ha pedido la habilitación al Colegio de Abogados para, en este caso, codefenderse en el procedimiento, y el Colegio de Abogados, a tenor de la legislación que nos vincula, pues la hemos efectivamente habilitado ante esa solicitud hecha por Rosario Porto. Es decir, que ya el viernes que declaran, como decimos, las dos forenses, puede preguntarle. Bueno, eso ya dependerá de una estrategia de la propia defensa de Rosario Porto y de ella misma. Una vez que está habilitada, yo lo desconozco, pero desde un punto de vista formal, legal, ella está habilitada, podría interrogar a los testigos, a los peritos que comparezcan en el juzgado en este procedimiento. Quisiera, sin embargo, hacer un matiz, es decir, si va a declarar un testigo, puede preguntar cualquiera de los dos codefensores, pero no los codefensores a la vez al mismo testigo. Una cuestión. Interrogarlo uno de los dos. Señor Nogueira, ¿juega con ventaja Rosario Porto frente, por ejemplo, a Alfonso Basterra? Perdón, es que no... Que si juega con ventaja Rosario frente a Alfonso Basterra. Bueno, yo no podría decir si juega con ventaja. Yo lo que sí puedo decir que Rosario Porto se acoge a una norma que es un Estatuto General de Abogacía. Ya, disculpe, señor Nogueira, pero digo juego con ventaja porque... Es un texto aprobado por el Gobierno, por lo tanto ella se acoge a ese derecho. En todo caso, imagínense ustedes que no fuese una persona habilitada en su condición de licenciada en Derecho, que ella estuviese todavía ejerciendo la... A ver, discúlpame, Natalia, es que eso ya lo... Un segundito, sí, porque creo que Evaristo no le oye. Le voy a dejar parte, porque él por aquí sí va a poder oír. Sí, además porque el resto de analistas también querrán preguntarle. Gracias, Natalia. Decía, señor Nogueira, que si jugaba con ventaja Rosario Porto, porque entiendo que un abogado tiene derecho a acceder al sumario, derecho a informaciones que desconozco a las que tiene un abogado acceso, pero imagino que tiene mucho más facilidad un abogado a acceder a todo tipo de información sobre un juicio que va a afrontar a un defendido simple y llanamente por un abogado aparte. No, o sea, María, imagínese que yo tengo un cliente que defiende un proceso penal, tiene la información, exactamente la misma información que pueda tener yo. ¿Por qué? Porque a ese cliente le voy a facilitar yo toda la información, es decir, la información que recibe el abogado se la transmite obviamente al cliente, se le dice tenemos esto, esto y esto, bueno, pues a ver cómo nos vamos a defender, quiero decir, en ningún momento va a haber una desigualdad de armas ahí, por un matiz de información. Alfonso Basterra va a tener la misma información que tiene Rosario Porto en tanto en cuanto en la letra. Por su experiencia, Alfonso se lo va a dar. Por su experiencia, esto que no es la primera ni la última vez que se hace, de que un imputado se autodefienda, ¿estos casos van mejor o peor? Bueno, mire, ahí cada uno aquí tiene la autodefensa. Yo personalmente, es una opinión personal, no se la recomiendo a ningún compañero, quiero decir, ¿por qué? Que se autodefenda en un procedimiento penal o un procedimiento de otra jurisdicción, sea civil, laboral. Hombre, a mi entender, yo creo que se pierde la objetividad y es mejor que esa defensa la lleve un compañero, ¿no? Claro, que se puede calentar más, ¿no? El carácter, el ánimo y enfadarse, o sí. Es una opinión personal, obviamente, y cada uno tiene su interpretación, ¿no? Con su permiso, señor Nogueira, le vamos a hacer unas preguntas. En todo caso, aquí no es autodefensa, es codefensa. Sí, codefensa, sí. Fernando Onega. Una cosa, señor Nogueira, buenos días. ¿Se podría dar la casualidad de que si Basterra fuera abogado, se pudiera defender también a sí mismo y encontrarnos a los dos enfrentados con la toga? Es que ya es lo mejor, ya sería perfecto. Sí. Podría ocurrir. En el supuesto de en el supuesto que el otro imputado fuese abogado, se puede autodefender. Cualquier abogado nos podemos autodefender. Aquí lo único que quiero matizar, que Rosario Porto no es abogada, es habilitada. Desde el momento que es habilitada, tiene las mismas obligaciones en este asunto, las mismas obligaciones y los mismos derechos que cualquier abogado. Sí, señor Nogueira, yo
Con independencia de lo que marca la ley, indudablemente discrepo un poco de su punto de vista en que Rosario va o tiene o no tiene mayores ventajas que la que pueda tener no aparecer como codefensora, ¿no? ¿Por qué? Pues porque un abogado defensor tiene siempre el dominio, hombre, con independencia de cómo lo haga, por supuesto, pero tiene siempre el dominio de la situación. Luego después es la que marca los silencios o las respuestas forzadas del testigo al que se le está preguntando o al imputado al que se le está preguntando. O sea, que hay una cantidad de situaciones que puede aprovechar cara a ella misma. Porque no podemos decir, no, es igual que lo defienda, que se defienda. No, hay situaciones en las que Basterra no va a tener esa oportunidad. Sí, puede tener parte de razón, quiero decir, en la escenificación, digamos, del juicio ante el Tribunal del Jurado. Bueno, pues quizás ahí la intervención de la imputada, que tenga la condición de abogada, en este caso de habilitada, bueno, pues a lo mejor pues tiene un plus de ventaja sobre quien no lo tiene. Pero bueno, todos conocemos casos recientes que la autodefensa no ha sido muy positiva. Juan Luis Galeacho. Sí. Baltasar Garzón se autodefendió. Bueno, y no solamente también Mario Conde también. Mario Conde precisamente también salió condenado, es decir, hay casos de autodefensa o de codefensa que no han salido perfectamente. Pero incidiendo un poco en el... Efectivamente, por eso digo... Digo, incidiendo un poco en el hecho, usted comentaba que la información era la misma la que tendría Basterra que la que tendría Rosario Porto, pero no es lo mismo la utilización de la información, porque Basterra no va a utilizar la información igual que la va a utilizar Rosario Porto. Me consta que en estos momentos ella ya está preparándose concienzudamente en la cárcel para preparar la defensa. Esta chica, como usted muy bien ha dicho, había abandonado hace tiempo la abogacía. Sus carencias desde el punto de vista profesional son abundantes, me consta también por la gente que ha estado en la cárcel visitándola, y bueno, y se está preparando concienzudamente para el tema de la defensa. Pero bueno, puede haber un problema que es el que yo le digo, que puede haber muchos de los testigos o incluso el señor Basterra en el día, cuando lo puede interrogar ella, que se nieguen a contestarle, ¿no? Con lo cual no vamos a adelantar nada de lo que es la instrucción. Claro, se lo comentaba yo fuera de antena antes a Natalia, que decir, eso es un derecho que tiene todo ciudadano español a no contestar a todas o algunas de las preguntas que le sean formuladas en un proceso penal cuando es imputado, por lo tanto también tendrá ese derecho. También me gustaría aclarar que la preparación del asunto que puede hacer el compañero José Luis Aranguren con Rosario Porto, esa preparación también va a ser exhaustiva y milimétrica por parte de la compañera Belén Ospido en relación a su cliente. Por lo tanto, esa preparación siempre va a existir, esa comunicación entre letrado e imputado y defensor, vamos. Bueno, Evaristo, buenos días. Siguiendo en esta línea, hay otro ingrediente importante, que va a haber un jurado popular. Y esto siempre es un matiz importante para los abogados. Entonces yo le pregunto, de cara al jurado popular, ¿no es impactante, en este caso sí, ver a Rosario Porto con una toga ocupando una mayor parte del juicio donde se sientan los abogados y no en el banquillo de los acusados? ¿Cree usted que el señor Aranguren la hubiera invitado también a ser codefensora si no hubiera habido un jurado popular? Un segundito, Marta, por favor, que se le ha caído el retorno y ahora ya lo tiene el señor Evaristo. Sí, en relación a ello, vamos a ver, quisiera aclarar también, como bien saben todos ustedes y seguramente de verlos en casos recientes, hace poco tiempo, pues el caso Bretón, los acusados en el Tribunal del Jurado no se sientan en el banquillo estricto sensu, sino que se sientan en estrados al lado de sus defensores. Por lo tanto, no existe el banquillo de un procedimiento penal normal. Estamos ante un procedimiento que es ante el Tribunal del Jurado y, por tanto, se sientan siempre al lado de sus defensas. Por lo tanto, ahí no va a haber una desigualdad tampoco. Pero se intimida al jurado porque ella esté con una toga, ¿o no? Sí es cierto que si el tribunal se lo autoriza, pues al estar habilitada, Rosario Porto podrá vestir la toga. También hay que señalar que en el momento que declare en su condición de imputada, de procesada, tendrá que sacarse la toga. No Sergio. mantener la toga.
Psicológicamente lo que estamos planteando es muy interesante, ya que en este momento el objetivo de Rosario Porto es hacer un desdoblamiento. Por una parte va a ser abogada en la causa y por otra parte es imputada. Hacer esto es un juego que puede ser beneficioso o perjudicial, es decir, los tempos los va a poder fijar ella, pero también eso puede ser un arma de doble filo. Por lo tanto, hay que ver ese desdoblamiento, cómo se va a producir. En relación a las identificaciones que tiene el jurado en relación a la persona que está hablando, a la persona que defiende, esto es muy interesante porque aquella persona a la cual escuchamos hablar más o la cual vemos más en presencia, eso genera o bien animadversión o bien simpatías. Por lo tanto, hay que tener muy claro que se las juega todas en este nuevo procedimiento que han emprendido. Sí, pero ahí hay algo que no concuerda. Vamos a ver. No puede dirigirse al jurado directamente. O sea, mientras está trabajando e interrogando, no se puede dirigir al jurado. Pero la escuchan. El jurado, pero después el jurado lleva una serie de folios escritos y de explicaciones por parte del juez que instruye, por parte del presidente de la mesa, que es el que le dice cuáles son los puntos sobre los que tienen que poder luego después responder, que en su parte la mayoría son hechos que se consideran como probados. Me da igual que cuente un chiste como que no lo cuente. Fernando, si actúa en condiciones. Si me permiten, muy breve, por favor, señor Evaristo. Me gustaría concretar también que si los dos codefensores comparecen ante el tribunal del jurado con toda, solo uno de los dos podrá intervenir. Claro, sí, o uno u otro, así está claro. Que quede claro, que es muy importante ese matiz. Oiga, solo podrá, pero en el juicio. Sí, lo hemos entendido. Sí. Una tontería, señor Nogueira. ¿La señora Porto se interroga a sí misma? Como abogada. Sí, podría interrogarse a sí mismo. ¿Perdón? Podría interrogarse a sí misma, podría dar las explicaciones que quisiera. Lo hizo en su momento Mario Conde y lo hizo en su momento el juez Baltasar Garzón. Sí. Así, o sea, que puedo decir, o sea, Rosario, que tú estabas allí aquella noche y, y la otra dice, sí, Rosario estaba allí. Eso lo hizo Mario Conde evidentemente, también, a lo mejor no de esa forma, pero ella podrá dar las explicaciones que considere oportunas, pero insisto, eso sería en el supuesto caso que solo interviniese ella en el juicio y no el codefensor, en este caso. Decano, muchísimas gracias. Natalia, gracias. Estaremos atentos a ver lo que pasa el viernes.